Gloria a Jesús. En esta hermosa hora, hermanos y hermanas, doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede de poder dirigirme nuevamente a ustedes y saludarles, esperando que ustedes estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios. En esta hora tengo el privilegio grande de poder meditar en la palabra del Señor y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Y para ello quiero que leamos en Proverbios en su capítulo número 6, y su versículo número 16 al 19. Ahí vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro buen Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es su glorioso nombre. En esta hora, Padre bueno, le doy gracias por el privilegio grande que me concede mi Dios, poder llegar, Padre bueno, a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares a través de esta palabra, mi Dios amado, esta palabra que siempre viene a hablar a nuestras vidas, Padre bueno. Le suplico, mi Dios amado, que nuestro oído esté atento al consejo de su palabra, que nuestro corazón presto para recibirlo y llevarlo al terreno de la práctica. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, en esta hora hemos leído estos versículos de la palabra del Señor, donde dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Yo quiero centrarme en una de las prohibiciones que Dios ha dado en su palabra, y es acerca de la mentira. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la mentira? La mentira es una expresión que resulta contraria a lo que se sabe, se piensa o se cree. El término suele utilizarse en oposición a lo que se considera como una verdad. La persona que adopta la mentira como un hábito de conducta, que con el pretexto de ocultar algo o no decir la verdad, y se acostumbra a ello cada vez con mayor frecuencia, puede convertir esa actitud en una enfermedad psicológica conocida como mitomanía. Entonces, esto es lo que es la mentira. Y en la palabra de nuestro buen Dios hemos leído donde el Señor dice en su palabra, en la cual Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces, este es uno de los pecados que muchas veces nosotros permitimos todavía en nuestras vidas. Muchas veces también enseñamos esto a nuestros hijos. Muchas veces por evadir una responsabilidad, le decimos a los hijos, decirle, si viene alguien, decirle que no estoy. Enseñamos nosotros a nuestros hijos la mentira, y es algo que está prohibido en la palabra de nuestro buen Dios. Entonces, y hay quienes que se acostumbran, hay quienes que son frecuentes, que a diario mienten, constantemente mienten, y eso es una enfermedad. Y es una enfermedad en la cual Dios quiere librar. Dios quiere que nosotros seamos libres. Por ello la palabra del Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a mentir constantemente, a diario, a cada instante, son muchas las razones. Son muchas las razones por las cuales se miente. Se miente por obtener un beneficio. Se miente por evadir una responsabilidad. Se miente porque no queremos ser descubiertos.
Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros mentimos, pero la palabra del Señor nos enseña de que Dios, dice, aborrece la lengua mentirosa. La palabra de nuestro buen Dios nos enseña en Salmos, en su capítulo 101 y versículo número 7, dice Dios en su palabra: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que hable mentira no se afirmará delante de mis ojos. La mentira es un pecado como cualquier otro y nos aleja de Dios. Ninguna excusa justifica la mentira. No existe tal cosas como mentiras blancas o mentiras piadosas. Mentira es mentira y por lo tanto nosotros debemos como cristianos de quitarnos todo aquello que hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Por ello el apóstol Pablo nos enseña, nos exhorta y él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas. En Levítico, en su capítulo 19, versículo número 11, dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Dios no se agrada en la mentira y Dios la prohíbe en su palabra. Dice en los mandamientos, nos habla también donde dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, Dios nos prohíbe en su palabra de que nosotros no debemos de mentir. Nosotros debemos decir siempre la verdad. Siempre hablar con la verdad, porque es algo en la cual Dios se agrada. Por ello, en la palabra del Señor también el Señor nos advierte, hay consecuencias. Dice la palabra del Señor en San Juan, en su capítulo número 8, versículo número 44, que Satanás es el padre de toda mentira. Por lo tanto, todo aquel que miente le hace honor al diablo. Imagínense, todo aquel que miente le hace honor al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo dice que es mentiroso. Entonces nosotros debemos de quitar toda mentira de nuestros labios. La tentación ahí está, en cualquier momento vamos a ser tentados para mentir, pero que Dios nos libre de todo ello. Dice Proverbios en su capítulo número 12 y versículo número 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira nos aleja de Dios, pues Él se deleita en la verdad. Entonces, la palabra del Señor nos habla a que nosotros debemos de quitar toda mentira de nuestros labios, de nuestro corazón, todo aquello que nosotros hacemos queriendo nosotros pensar de que estamos haciendo un bien, nos estamos engañando a nosotros mismos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, su capítulo número 21 y versículo número 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hay consecuencias. La palabra del Señor dice: no estará en mi casa todo aquel que hace fraude. Dice la palabra del Señor que los mentirosos irán al fuego. Dice la palabra del Señor que los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea que a Dios no le agrada que su iglesia mienta. Aquellos que no conocen de Cristo Jesús, pues también el Señor quiere de que ellos vengan a la verdad que es Cristo Jesús. Porque separados de Dios, dice, no podemos hacer nada. Entonces Apocalipsis capítulo número 21 y versículo número 8 dice de que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios, la Biblia, condena fuertemente la mentira. Dios dice que Él mismo no miente. En Números, su capítulo número 23 y versículo 19 dice que Dios no miente. Si somos sus hijos, pues debemos de amar la verdad sabiendo que esto honra a Dios. Si nosotros hablamos con verdad, estamos honrando a Dios.
¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Jesús dice que los mentirosos son hijos de Satanás, quien es el padre de la mentira. San Juan, capítulo número 8 y versículo número 44. La solución de todo esto es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso fue lo que dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. O sea, el secreto está permanecer en la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, y cuando nosotros permanecemos en ella, usted y yo no vamos a mentir. Usted y yo vamos a hablar con verdad, aunque la verdad duela. Hay quienes que se duelen por la verdad, pero la verdad es la que nos hace a que nosotros honremos a nuestro Dios. Porque Él en su palabra nos los enseña. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice en San Juan, en su capítulo número 14 y versículo número 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Entonces, en la palabra del Señor tenemos nosotros ejemplo de cómo nosotros debemos de que la palabra permanezca en nuestro corazón y que nosotros siempre digamos la verdad, siempre hablemos con la verdad, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios tenemos un ejemplo de un varón que Dios mismo lo elogió, un varón que honró a Dios, un varón que vivió en esta tierra bajo la voluntad de nuestro Dios e hizo todo conforme Dios lo exige en su palabra. Y vamos a hablar acerca de Job. En Job, su capítulo número 27 y versículo 2 al 5 dice, en el versículo 2 dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Este debe ser el sentir de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Job estaba dispuesto a permanecer en su integridad, a permanecer recto delante de Dios, y dice en su palabra, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Este debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos la costumbre, a veces no hay necesidad de mentir y ya estamos mintiendo. Eso tiene que ser quitado de nuestros labios, de nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que ahora usted y yo somos templo y morada de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de tener ese mismo sentir. Job, él decía, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Cómo está caminando usted delante del Señor? ¿Miente usted constantemente? ¿Le miente a mamá, le miente a papá, le miente a su esposa, le miente a sus hijos, enseña la mentira a sus hijos? Esto es lo que Dios dice en su palabra. Dice, 6 cosas aborrece, dice Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, dice, la lengua mentirosa. ¿Qué es el tema?
que estamos tratando en esta hora. Como pastor tengo una responsabilidad. Un día yo voy a entregar cuenta a Dios por cada uno de ustedes y de lo que yo he dicho. Por lo tanto, mi responsabilidad es enseñar las verdades fundamentales de la palabra del Señor. Así que yo le insto a que usted examine su corazón, examine su caminar, examine su forma de hablar y que usted pueda hacer la voluntad de Dios y que usted diga como Job, yo voy a permanecer firme y que mis labios no van a pronunciar engaño, no van a pronunciar mentira. El apóstol Pablo lo detalla claramente la forma de cómo nosotros debemos de conducirnos hoy en día como cristianos. Dice Gálatas capítulo número 2 y versículo número 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por ello le dijo Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso debemos de evaluar en nuestra vida. Eso es lo que, a veces lo decimos, yo estoy bien delante de Dios, pero muchas veces mentimos. Muchas veces la mentira está en nuestros labios y Dios quiere que nosotros seamos libres. Y conoceréis la verdad, dice su palabra, y seréis verdaderamente libres. Dios quiere que podamos nosotros tener esa confianza, esa seguridad que cuando Cristo venga, podamos ir con Él a gozar por toda una eternidad. Él dice explícitamente en su palabra, no habitará en mi casa. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Aquí a la iglesia podemos venir y podemos engañar a cualquiera, podemos mentir a cualquiera, pero Dios dice en su palabra, en mi casa no habitará, dice, aquel que hace fraude, aquel que hace engaño. Por lo tanto, nosotros debemos de evaluar nuestra vida. Nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor porque la palabra es la que nos limpia. La palabra dice que por ella ya estamos limpios y cada uno de nosotros debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón y todas aquellas cosas que todavía están atando nuestras vidas, debemos de quitarla de nuestros labios, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, porque la palabra del Señor nos enseña de que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con azufre. Y esta es una de las advertencias para todos. Todos tenemos que evaluar nuestra vida, cómo estamos viviendo delante de nuestro buen Dios. Yo deseo que el Señor siga bendiciendo su vida. Yo deseo que usted siga llenándose de la palabra, edificándose a través de la palabra, porque la palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Si nosotros dejamos que la palabra empiece a obrar en nuestra vida, el Señor va a hacer una obra especial en nuestro ser. Él nos restaura, nos regenera, Él nos hace nuevos para la honra y gloria de su santo nombre. Piense usted un momento en la palabra. Si usted miente, todavía no ha conocido a Cristo Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida, porque Dios viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero Cristo viene y Él viene por esa iglesia que le está esperando. Así que el Señor siga bendiciendo su vida y que el Señor siga ayudándonos y fortaleciéndonos, porque mientras tenemos la oportunidad, podemos nosotros también hacer las cosas que a Dios le agrada. Así que yo le bendigo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y que tenga siempre en mente de que Cristo pronto viene. Nosotros como pastores en la iglesia pues estamos orando por cada uno de ustedes, estamos pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que Él nos ayude, que Él nos guarde, que Él nos libre de todos los peligros. Estamos delante del Señor suplicando por cada una de sus vidas. Así que el Señor le bendiga y le guarde. Amén y amén.